Eso que ven ustedes es que la hora está llegando. Como de costumbre, el hermano Leo Encarnación prepara para todos ustedes un interesante devocional. Leo, nuevamente bienvenido donde tu audiencia que ya te espera. Contento siempre cuando me toca este devocional cada viernes. Gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo por darnos la administración de la palabra de Dios. Pero también dándote gracias a ti por permitir cada viernes este espacio que podamos comunicar lo que es la palabra de Dios. Y como siempre, traemos algo interesante y que sabemos que en los tiempos paleocristianos, uno de los primeros teólogos de tiempos medievales fue San Jerónimo. Y San Jerónimo, en una carta comentario a los Gálatas de Martín Lutero, como también hace referencia de lo que es un apóstol, pero Pablo lo dice bien claro, él hace un comentario a través de esos dos grandes teólogos, que fueron Martín Lutero y también Jerónimo, haciendo referencia a los apóstoles, que él menciona 4 apóstoles. Pues, como siempre, sabemos algo que tenemos que hacer comentar de eso siempre. ¿Qué pasa? Los Gálatas eran varias iglesias que se le había predicado el Evangelio de Cristo. Y al Pablo no estar, quisieron volver otra vez a lo que era la ley. Hemos dicho en otra ocasión que la ley no es mala, porque la ley se aplica en la Biblia como un recordatorio. Pero la sangre que tenía la ley, vino el Señor Jesucristo y tomó lo que no poseía. ¿Para qué? Para que viniera una remisión, un perdón de pecado y una redención a través de la expiación que él hizo en la cruz. Cuando decimos que en la expiación, en la cruz, cuando el Señor dice deuda pagada, pues Pablo hace referencia porque oímos personas que dicen que son apóstoles. Está muy de moda ese término ahora, apóstol. Leo, escucho muchas personas siempre estableciendo, veo ahora en las redes sociales, el apóstol fulano, el apóstol tanto. Bueno, si nos vamos a Mateo 10 Vamos a ver. y leemos, los apóstoles eran 12. Y el último fue Pablo, y él está hablando, ahí está hablando Jerónimo, que hicieron una elección, pero el Señor mismo hizo contacto con él. Y cuando leemos, pon en pantalla, tenga la gentileza, líder, dice aquí, fíjense para que vean, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, a Pablo no lo escogió sino el Dios Todopoderoso. El mismo Señor Jesucristo se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? O sea que él no fue que recibió ese apostolado por hombre, sino ese apostolado que lo recibió por mandamiento, por el mismo Señor que hizo contacto. Porque así como el Señor escogió a los 12, que cuando nos buscamos los nombres, si usted me dice su nombre y aparece en lo que dice la Biblia, entonces usted es un apóstol verdadero. Porque hay muchos dicen y dicen ellos que son. Pero cuando nos vamos a la palabra de Dios, sabemos que los apóstoles fueron 12. Y eso es algo que es de público conocimiento, porque veo que ellos salen en redes sociales, salen en medios donde dicen y anuncian actividades con la presencia del apóstol tal, en tal iglesia y tal cosa, y son reiterativos en eso. Al parecer, eso que usted está haciendo ahora se está prácticamente desmontando esa teoría que se viene vendiendo No, desde un que tiempo no, ya para acá. la palabra es bien clara y siempre tenemos que hacer la lectura y hacerla con claridad y con precisión. Sí. Y muchos toman la palabra y empiezan a tomar los textos y los sacan del contexto. Y la Biblia se lee literal. No podemos violar lo que es la literatura cristiana porque usted no viola otra literatura. Entonces, la palabra ni se puede, ¿no, verdad?, sacar del texto o
crear un pretexto después que se saca de contexto. Entonces la Biblia se lee literal. No se puede violar su aspecto gramatical, ni su aspecto literal, ni contextual. Pues, y cuando no leemos aquí, porque vamos a hablar aquí por la Sí. Biblia, buscamos a Mateo 10, entonces, llamando Jesús a los 12 discípulos, les dijo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de esto, vamos a leer el versículo Vamos 2, a ver. dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero Simón llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote. Si usted no está ahí, usted no puede decir que usted es apóstol, porque ahí están los nombres de los apóstoles. Y por último, dice Pablo, como abortivo fue escogido. Y usted se busca Hechos 9 y ve, cuando se lee, quién fue que hizo contacto. El mismo que llamó a esto que mencioné, que hubo uno que lo traicionó, es el mismo que hace contacto visual con mi Señor. Es el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Entonces no me venga usted que usted es apóstol. Usted se pone ese título, le encantan los títulos para llamar la atención. Yo veo flyer donde lo primero que ponen una foto de ellos Sí. amplia. Y Señor, abajo ese nombre en grande, apóstol fulano de usted lo que tal. tiene que decir, usted es un siervo de Cristo. A mí me han parado y digo, no, yo soy un siervo. Yo lo que soy un mensajero. Y un mensajero, porque el mensaje que doy no es como debería de darlo. Y lo que sé lo sé poco. Y lo que entiendo lo entiendo poco. Pero la intención es que hay que venir a traer el mensaje. Pero el mensaje con precisión, como Pablo le habla Y a dentro de lo que Timoteo. establece la palabra, que es lo más Bueno, pero que importante, Leo, la Biblia, fundamentado la ahí como tú Biblia, lo haces. la Biblia tenemos que aplicar algo que se le aplica a todos los textos. Y en toda la disciplina está la hermenéutica. La hermenéutica bíblica habla de eso, de lo que es la historia, el aspecto literal, gramatical, ¿verdad? Y contextual. Entonces, cuando usted viene y saca un texto y lo ajusta a lo que usted quiere, porque yo te he dicho en otras ocasiones que no podemos venir a traer el mundo a través y leer la Biblia. Usted tiene que llevar la Biblia al mundo, porque cuando nos vamos al contexto, etimológicamente vemos que la palabra mundo, ¿qué es el mundo? Cuando uno habla del mundo, miren, cuando usted le dice mundano, usted tiene que ponerse a analizar, porque eso es algo que ya, es algo que ni voy a dar las explicaciones porque es muy ácida la explicación. Pero cuando algo está muerto, Está en el mundo. bueno, es un poquito, vamos a, Pudiéramos decirlo, aunque sea ligeramente, Leo, porque es bueno para crear conciencia en cuanto a esto. Porque si muerte viene de mundo y mundo es ya eso, ¿qué sería? bueno, lo que está muerto, ¿qué hace después de los 4 días? Se pudre. Se pudre. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Pues, entonces cuando nos vamos al misterio, ¿por qué Pablo viene y habla a los Gálatas? Porque se ha dicho siempre y tenemos que tener claro que Dios no vino a abolir la ley. La ley está puesta como recordatorio. Ese recordatorio que tenemos que tener todo en nuestro corazón, lo hace ¿para qué? Para que sepamos cuando nosotros estamos cometiendo una infracción de la ley. A veces nos cometimos infractores, a veces no nos damos cuenta, lo hacemos accidentalmente, pero a veces Sí, somos conscientes. de que Luego, estamos obrando, que estamos pecando, diciéndole una óptica y seguimos adelante. exacto, porque recuérdate, Robert, que hay varios tribunales, y hemos hablado de los tribunales, Sí. pero hay un tribunal que es peligroso, el tribunal de la conciencia. Pero el tribunal divino es el tribunal que todos vamos a compadecer algún día. Sí.
y procuremos que ante la venida de nuestro Señor, que vendrá pronto, como dice Apocalipsis, vendrá como un rayo, usted tener sus cuentas claras. Entonces, los apóstoles como Pablo, yo soy un enviado, yo soy un Silas, yo soy un Siloes, que significa enviado, emisario, comisionado. Eso era apóstol Pablo. Ese otro término también que utilizan mucho ellos, el enviado. Bueno, sí, lo pueden utilizar porque no está en su aspecto gramatical, no está malo que ellos digan que son, eso es, ¿qué significa el Los verbo enviados. enviar? Bueno, yo te puedo enviar a ti a hacer dar cualquier información. Tú aquí da un mensaje, tú eres un vocero de las buenas noticias. Pero tú sabes, Leo, que cuando se refieren a esto, se refieren a que ellos son enviados por Dios para dar ese mensaje. Bueno, pero dice nuestro amigo, ¿no verdad? O hermano, uno de los primeros teólogos de la historia, que fue Jerónimo, y así como lo escribe en su libro, Comentarios de Martín Lutero a la Carta a los Gálatas, vamos a decir que vamos a hablar de los enviados. Del cuarto, una vez de un cuarto, la cuarta clase que él menciona en su libro, que se compone de personas que se ponen ellos mismos. Es un llamado que se hacen profetas, esos falsos profetas que existen, esos falsos apóstoles, son que ellos mismos se postulan, mentalmente se programan, pero ¿para qué? Con una idea, como dice el apóstol Pedro, donde dice, vendrán en los tiempos y se están viendo falsos profetas y falsos apóstoles. Y falsos enviados. Y falsos apóstoles que vienen a hacer mercadería de la palabra de Dios. Por eso a veces uno cuando se identifica como hombre de Dios se encuentra siempre tropiezo con la persona porque vienen unos vivos o los inteligentes en su propio razonamiento que se hacen ellos lo que yo le digo dicen, que dicen ellos que son. Y la palabra Silvano, uno de los primeros profetas que anduvo en la primera era cristiana y nos habla de esos hombres, como dice Jerónimo. Jerónimo que nos explica bien qué es lo que son los apóstoles. Y Jerónimo habla de la palabra Sila, y Sila significa enviado, y Silvano significa enviado, que son nombres que tenemos que aprender porque tú te buscas la palabra mensajero, emisario, embajador, comisionado, administrador de la palabra, delegado, comisionado, representante. Nosotros somos representantes de Cristo, así como lo fue Pablo. Y por eso dice aquí, Pablo en el versículo 11 de Gálatas capítulo 1 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que anuncio por mí no es según hombre. Yo fui escogido, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y damos gracias a este momento, que nos gustaría compartir más de la palabra de Dios, pero ya el tiempo se acabó. Y damos gracias en este momento porque Señor. tú nos has ayudado hasta ahora. Gracias, Dios mío. Y queríamos, Señor, siempre pregonar tu palabra como está escrito. Amén. Leo, como siempre, las gracias a ti por compartir este interesante contenido con la audiencia de este espacio. Como siempre, y dice mi hermano Leo Encarnación, este contenido usted lo puede ver nuevamente en nuestro canal de YouTube Telediario RD y nuestras redes sociales @Telediario RD. Leo Encarnación, Robert González le dicen a todos ustedes hasta la próxima, cuando nos reencontremos aquí en esta N16 para llevar un telediario. Gracias.